Hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche, el día de hoy. Continuando con la línea de los 12 hombres comunes y corrientes, me gustaría platicar de Andrés. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. El apóstol que no le interesaba mucho salir en la foto, sino que le interesaba que el trabajo fuera hecho. A diferencia de su hermano, Andrés era más tranquilo, era más apacible. Pedro era más temperamental, era más impetuoso, pero no Andrés. A Andrés no le interesaba ni siquiera que se mencionara su nombre. Solamente le interesaba que el trabajo que se le había comandado, lo que se le había pedido que hiciera, que fuera hecho y que se hiciera de la mejor manera. Juan capítulo 1 versículos 41 y 42 dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y algo interesante sobre la vida de Andrés: ¿quién era este personaje? Andrés era parte del círculo de los cuatro. Si recordamos, hay varias listas en los evangelios y en el libro de Hechos. Hay varias listas en las que se mencionan los apóstoles y todo parece indicar que están divididos en grupos de cuatro, y entre ellos, en todos, siempre figura Pedro como el principal, pero Andrés es parte de ese círculo. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran los cuatro de los que más sabemos sobre su vida, y no es casualidad porque son los cuatro que al parecer estaban incluidos en ese círculo íntimo, en ese círculo del pequeño grupo que podía platicar más con Jesús, y que de una u otra forma desarrollaron una relación más íntima, una relación más fuerte, más cercana. Al igual que su hermano, y junto con él era pescador, ellos habían nacido en la ciudad de Bethsaida, y ellos pues pescaban, eran pescadores, de eso se mantenían, y es posible que junto a Juan y Jacobo hayan trabajado en algún tipo de cooperativa, en algún tipo de relación comercial. Junto a su hermano Pedro no solamente pescaba, sino también estudiaba las escrituras, y ellos sabían que vendría un Mesías, sabían que iba a ser un hombre que iba a venir con poder, y posiblemente al igual que los del Sanedrín en aquel entonces, tal vez ellos también creían que iban a ir con poder, que iban a ir con autoridad y que iba a destruir. Lo que no esperaban era que el Señor tuviera un plan de conquistar el mundo a través de los corazones. Y al igual que Pedro, era un líder. A veces nos imaginamos a los líderes como Pedro, esas personas que se paran en público y que no les da miedo hablar, y esas personas que dicen, yo puedo predicar, yo puedo ponerme en una plaza, yo puedo compartir un testimonio y no me da vergüenza. Pero sabes, eso no es específicamente ser un líder, es una característica. Pero también hay líderes que son como Andrés, líderes que les gusta estar un poco más en el anonimato, no tanto en los aparadores, pero lo que les interesa es no ser el foco de atención, sino su estilo un poco diferente es influir en la vida de otras personas para que un trabajo bien hecho sea realizado. Y él, al igual que su hermano, era un líder, solamente que era un líder con diferente estilo. Y algo que me encanta de Andrés es que Andrés es la imagen, pienso yo, de lo que todos deberíamos ser. Primero, la familia. Andrés primero fue y encontró a su hermano. Lo primero que hizo fue encontrar a su hermano, porque cuando encontró a Cristo él ya era devoto, él estaba en el grupo de personas que seguían a Juan el Bautista, y cuando Juan ve que viene Cristo, él les dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de este mundo.
Él ya estaba buscando, él ya escuchaba a Andrés, él ya escuchaba a Juan, perdón, ya escuchaba sus predicaciones, ya escuchaba lo que tenía que decir, ya escuchaba sobre el arrepentimiento y sobre el perdón de los pecados. Y cuando él reconoce que Juan está diciendo que quien tiene enfrente es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, entonces él deja a Juan y se va con Cristo un día después. Primero lo bautiza Juan a Cristo y después Andrés un día después se encuentra con él. Entonces, dándose cuenta de que él era el Mesías, lo primero que hizo fue decirle a su hermano: oye, creo que he encontrado al Cristo. Creo que he encontrado al Cristo. Ven, vamos a verlo. Y se lo lleva. Es lo primero que hace. Lo primero que hace es la familia. Y a veces nos descuidamos queriendo salir a predicar a lugares fuera incluso de nuestro país y nos olvidamos de casa, cuando nuestro primer ministerio debería ser nuestra familia, nuestra casa. Y parte de las características de Andrés es que vio el valor de las personas. Vio el valor de las personas como individuos. Porque cada vez que nos encontramos a Andrés, nos encontramos que los evangelios lo están mencionando, pero está llevando a alguien. ¿Se acuerdan? Lo primero que hizo fue llevar a Pedro. Lo primero que hizo fue regresar a casa y decir: hermano, creo que he encontrado al Cristo, creo que he encontrado al Mesías, creo que he encontrado a ese varón del que están hablando las escrituras y que nosotros estábamos esperando. Ven, vamos a verlo. Y así llevó a Pedro. Y Pedro llegó a convertirse en un gran líder. De una forma o de otra, todas las almas rescatadas por Pedro también son almas rescatadas indirectamente por Andrés. Esos 3,000, esos 5,000 que se bautizaron en un solo día, esas personas, miles de personas que entregaron su vida a Cristo, ellos también son parte de Andrés, porque por Andrés es que fue rescatado Pedro, y por Pedro fueron llevadas a Cristo muchas personas. Y no solamente su hermano, sino que vio el valor de las personas como individuos, porque llevó al niño de los panes y de los peces. ¿Se acuerdan de esa escena en la que todo el mundo estaba buscando a ver cómo le iban a hacer para comer? Y él se puso a buscar y encontró un niño. Dijo: aquí hay algo. Y lo llevó a los pies de Cristo. En cierta ocasión, Felipe recibió a unos griegos. Felipe, algo así como el amante de los caballos, significa el nombre, tenía un nombre no judío. Todos los griegos dijeron: pues le hablamos a él. Tiene un nombre un poco más griego. Y le hablan a Felipe, le piden conocer a Cristo. Y Felipe no los lleva con Cristo, Felipe los lleva con Andrés. Y Andrés va con el maestro y le dice: aquí hay unas personas que quieren conocerte. Él lleva a esos griegos que deseaban conocer a Jesús, que deseaban ver a Jesús. Los lleva él a sus pies y los presenta. Los lleva frente a él. Tenía esa capacidad, esa habilidad de ver más allá de lo que los ojos ven. Le encantaba llevar personas a Cristo. Le encantaba llevar a su familia, llevar a sus amigos, llevar a los niños, llevar a los ancianos, llevar a gente desconocida. Todo lo que podía lo llevaba a los pies de Cristo y lo llevaba frente a él. ¿Sabes? Hay veces que creemos que no ser sobresaliente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es una forma incorrecta de ejercer un liderazgo. El liderazgo es la capacidad y la habilidad que tienen las personas de poder influir en la decisión, en la conducta, en los pensamientos, en las creencias de otros. De tal forma que cualquier persona que convence a otra de hacer algo distinto, de pensar distinto, se vuelve un líder. Entonces, líder no es solamente el que tiene la habilidad de pararse frente al público y hablar, sino el que tiene la capacidad de influir. Y Edward Kimball, muchos no lo conocemos.
Muchos no conocemos a esta persona tímida, tartamuda, pero muchos conocemos a Dwight L. Moody. A D. L. Moody lo conocemos muchos y sabemos que Moody fue un gran predicador. Pero Edward Kimball en una historia contada por él de cómo conoció a Moody, cuenta que Moody trabajaba en una zapatería y Edward Kimball, tenía el deseo de hablarle a Moody, pero le daba pena, le daba vergüenza el simple hecho de ir y decirle que Cristo le amaba. Y cierto día va caminando rumbo a la zapatería en la que trabajaba Moody, y cuando entra se da cuenta de que ya estaba dentro, que ya estaba frente a él, y cuenta que de una manera muy torpe, muy arcaica, le dijo algo sobre Cristo y su amor, y salió más rápido que como había entrado. Pero esa torpe predicación, ese torpe testimonio y esa torpe frase de Cristo te ama, que él entró y la tartamudeó y la pensó y tragó saliva y se estresó, fue suficiente para que Moody pudiera llegar a los pies de Cristo. Y a través de Moody, muchísimas almas. ¿Qué habría sido de Edward Kimball si no hubiera ido con Moody? Dios ya lo tenía en sus planes. Moody habría sido rescatado de una u otra forma, pero Edward Kimball se habría perdido la bendición de haber llevado a Moody a los pies del maestro. Entonces, repito, no se trata de pararnos y de ponernos frente a un público y de hablar y de desarrollar un tema, desarrollar una predicación y que no nos dé miedo. Se trata que a pesar del miedo podemos hacer muchísimas cosas para Cristo, muchísimas cosas para Dios. Y Andrés lo que hacía era ministrar uno a uno. Andrés no le importaba mucho estar enfrente de mucha gente, sino que él no trabajaba mucho, él trabajaba mejor. Y a él le gustaba ver a las personas y llevarlas a los pies del maestro y hablarles cuando Cristo ascendió al cielo y que se quedó predicando, hablarles del amor de Dios y hablarles uno a uno que Cristo les amaba y que Cristo les podía salvar. Otra cosa que hizo fue ver el valor de los pequeños dones. ¿Se acuerdan? Allí en Juan 6:6 encontramos, bueno, Juan 6:1 en adelante, ¿no? Pero encontramos en Juan 6:6 que había 5,000 personas. Cristo, después de hacer mucho trabajo, se fue para allá, pero la gente se aglomeró, se dio cuenta que allí estaba el maestro y empezaron a ir, se empezaron a amontonar para ver qué tenía que decir, y empezó a hablar el famoso sermón del monte. Empezó a hablar y a decir, y cuando terminó su enseñanza vio que era tarde y pidió que se recostaran todos, y viéndolos tuvo compasión de ellos y le dice a los discípulos, bueno, los discípulos le dijeron primero a Cristo, ¿no? Despídelos a su casa porque ya se hace tarde y estos van a tener hambre, no van a tener que comer. No hay ninguna tiendita cerca, no hay supermercados, no hay nada, se tienen que ir a su casa. Y Cristo les hace una petición imposible para ellos: aliméntenlos, denles de comer ustedes. Y todos empezaron con, caramba, ¿cómo le hago? Si no alcanza. Unos empiezan a sacar cuentas. Señor, tantos denarios no serían suficientes para alimentarlos. Otros sacando números, sacando cuentas de cómo le podrían hacer. A ver si alcanzaban a llegar a algún lugar a comprar algo mínimo para hacer sándwiches. Y uno de ellos, solamente Andrés, se puso a buscar entre la multitud y encontré un niño que tenía 5 panecitos de cebada y unos cuantos pececitos.
y lo llevó a las manos que podían multiplicarlo. Por supuesto que Jesucristo podía alimentarlos sin eso. Pero Juan 6:6 dice que les decía esto: aliméntenlos, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a multiplicar los alimentos. Él ya sabía que iban a sobrar 12 canastas. Él ya sabía que Andrés iba a buscar a alguien. Ya sabía que ese niño traía el alimento ahí. Lo hizo porque ya sabía lo que iba a hacer. Y les estaba enseñando en ese momento a los discípulos una lección. Que mientras todos creían que algo era imposible, Andrés buscó algo que sirviera. Mientras todos creían que era algo imposible, Andrés estaba buscando y reconociendo que él no lo iba a multiplicar, pero que en las manos de Cristo eso poco se podía hacer mucho. Así que cualquier cosa que tengas y que creas que es poca, en tus manos es poca, pero en las manos de Cristo es suficiente. En las manos de Cristo es algo que sirve. Por último, lo que vio es el valor del servicio que no sobresale, el servicio no sobresaliente, porque es algo bien interesante. Andrés nunca interviene en discusiones. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hablaron varios, pero Andrés permaneció callado. No Pedro. Pedro, ese sí le encantaba hablar. Disculpen. Pedro, a ese sí le encantaba decir las cosas. No Andrés. Andrés realmente no le interesaba mucho el no sobresalir. A él no le llamaba la atención el honor. No le llamaba la atención el hecho de que no saliera en la foto en primera fila. Él lo único que quería era que se cumpliera la misión para la que había sido llamado, que era predicar el Evangelio, que era ir y predicar a toda criatura. Y así lo hizo hasta el final de su vida. Cada vez que sabemos cada vez que sabemos de él, está atrayendo personas a Cristo. Los griegos, el niño, su hermano. Y no sé cuántas personas más que los evangelios no registran. Andrés era un hombre común y corriente, era un hombre pescador, un hombre que amaba a Dios, que estudiaba su palabra y que esperaba la venida de un Mesías. Era un hombre sin muchos dotes, humanamente hablando. Era tímido, era callado, no hablaba mucho, hablaba cuando necesitaba. No le importaba ser notado, sino que el trabajo se hiciera y que se hiciera bien. Él es la imagen perfecta de lo que dice Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, no sirviendo al ojo, sino haciendo la voluntad de Dios. Ese era Andrés. Ese era Andrés. Pero sabes, no por eso era menos importante. Andrés era muy importante y fue muy importante. ¿Sabes? Fue el primero en seguir a Cristo. Fue el primero en decir: creo que encontré al Mesías. Fue el primero en llevar un alma a Cristo. Llevó a su hermano. No llevó cualquier alma, llevó a su hermano. Su nombre va a estar inscrito en los cielos. En las 12 columnas. Una de ellas va a llevar su nombre.
Fue el primero en llevar un alma a Cristo. Y no sé cuántas llevó. Creo que ni siquiera a él le interesaba el número de cuántas llevaba. Solamente le interesaba una más, una más, una más. Fue parte del círculo íntimo de Cristo. Aprendió de su maestro, de su mano. Estuvo cerca en muchos momentos especiales. Estuvo cerca de él el tiempo suficiente para ser transformado de un hombre común y corriente, un pescador sin mucho valor para el hombre, a un líder conforme a la voluntad y al corazón de Dios. Gracias a Dios por esas personas como Andrés. Gracias a Dios por esas personas que no están en los aparadores de la iglesia, que no están en los aparadores predicando en la calle frente a todos, sino que están ahí detrás, están ahí tras bambalinas, viendo que el trabajo se haga, viendo que todo funcione, viendo que todo esté bien, que todo esté preparado, trayendo a una persona, aportando valor sin hacer fanfarria. Esas personas son muy importantes. Esas personas son como Andrés, a quien no le interesaba salir en la foto, sino le interesaba que el trabajo saliera bien hecho, que fuera bien realizado, porque hacía las cosas como para Dios y no como para los hombres. Aprendamos de Andrés, aprendamos de él que el trabajo, no por no ser escandaloso y por no ser tan notado como otros, no por eso significa que sea menos importante. Ese trabajo tras bambalinas, lejos de los reflectores, ese trabajo también alaba a Dios. Es por eso que Dios dice que se complace en tomar lo vil y lo menospreciado del mundo, a fin de que nadie de nosotros nos podamos jactar en su presencia. Gracias a Dios de nuevo por personas como Andrés. Que el Señor les bendiga.